esta carta y como comentamos, esta carta fue escrita a una comunidad judía que no vivía en Jerusalén y como en esta congregación había únicamente judíos, pues no había conflicto con los gentiles o con los no judíos. No sabemos exactamente dónde estaba esta congregación y la carta se escribió tentativamente alrededor del año entre 65 y 70. La semana pasada estuvimos meditando, y la antepasada también, respecto de los primeros 3 versículos de la carta, y como nosotros estuvimos viendo en el primer versículo, la Escritura nos dice que Dios habló de diferentes maneras y en diferentes tiempos a su pueblo a través de los profetas. Esto nos llevaría, para entender la introducción de Hebreos capítulo 1, versículo 1, a leer todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya que Dios habló de diferentes maneras, pero en el tiempo en el que se escribe la carta, reconocen que en esos recientes días habló a través de Jesucristo, a través de su Hijo, La semana pasada hablamos de 7 características, 7 cualidades que hacen a nuestro Señor Jesucristo superior a todos, ¿verdad? Las vimos a detalle, hoy solamente las vamos a mencionar y son las siguientes. Primeramente, Jesucristo es el heredero de todo. También vimos que por medio de Jesucristo todo el universo fue hecho, eso lo hace superior a todos. Vimos que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y nadie es el resplandor de la gloria de Dios, de la gloria de Dios en su plenitud. También vemos que a pesar de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, en realidad somos semejantes a Cristo, pero no somos la fiel. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos la fiel imagen de Dios. La única persona que es la imagen fiel, la imagen perfecta de Dios, sin ninguna alteración, sin ninguna distorsión, sin ninguna modificación, es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. También vemos que Él hace que todas las cosas sigan funcionando de manera correcta. Él hace un todo coherente, dice la Biblia, con su palabra poderosa. Y algo que, aunque no lo parezca, es más sorprendente que todavía las 5 anteriores, es la sexta cualidad. Es que Él, a pesar de ser el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, el que es el resplandor de Dios, el que es la imagen de Dios, algo que todavía es muy sorprendente y nos debe dejar muy sorprendidos, es que a pesar de ser todo eso, estuvo dispuesto a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Eso es una cosa difícil de explicar, difícil de entender. No lo podemos entender verdaderamente como una persona tan grande, tan poderosa, tan tremenda como Él se pudiera haber sido dispuesto a sacrificarse por nosotros. Y además de eso, y la séptima cosa es que está sentado a la derecha de Dios Padre en las alturas. Vimos 4 razones por las cuales Él está sentado a la derecha en las alturas la semana pasada, y no los vamos a ver porque si no sería repetir otra vez la predicación de la semana pasada. Y el día de hoy vamos a pasar a... Ahorita nos ayudes con la lectura. Vamos a pasar a versículo 4 y vamos a hacer nuestra introducción de los versículos del 4 al 14 y la próxima semana veremos los versículos del 4 al 14. ¿Ok? Entonces, estamos ahí en Hebreos 1. Hebreos 1:4. Así llegó a ser superior a los ángeles
llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Bueno, Jesucristo ha heredado un nombre que es superior al de ellos. Jesucristo es superior a los ángeles y vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo por qué Jesucristo es superior a los ángeles. Y el día de hoy vamos a ver por qué la importancia o la preocupación del escritor de la carta a los hebreos respecto de los ángeles. ¿Por qué hablar de los ángeles? El hombre, el ser humano, es superior a las plantas, a los animales que son simples y animales que son muy complejos. El hombre es superior a cualquier creación en este mundo, pero por encima del hombre, del ser humano, hay otro grupo en la creación, otro grupo de seres creados. Y ese grupo de seres creados que son superiores a los hombres, no en todo, pero sí en muchas características, sí en muchas cualidades, sí puse atención, son superiores a nosotros, no en todo, pero sí en muchas cosas son los ángeles. La Biblia nos dice que los ángeles son superiores a los hombres, por lo cual cuando Jesucristo se hizo hombre, fue hecho inferior a los ángeles. Ajá. Lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Los ángeles tienen superioridad a los hombres en muchas cosas. Algunas son más poderosos que los hombres, mucho más poderosos. Son sabios, son santos. Los ángeles tienen la dicha, el honor, el gozo de estar todo el tiempo delante de Dios. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Son seres espirituales creados de una manera especial y ellos fueron creados antes que los seres humanos. Ellos, por supuesto no todos, porque también tenemos ángeles que son ángeles caídos, pero los ángeles que todavía están ahí en la presencia de Dios son en muchos superiores a los seres humanos. Y vamos a dar una idea más o menos general, no a detalle, porque hay mucho que decir y mucho que aprender respecto de los ángeles, pero vamos a dar una idea general respecto de los ángeles. Los ángeles, por ejemplo, no tienen carne ni tienen huesos, como los humanos, pero sí tienen cuerpo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que hay cuerpos terrestres y cuerpos celestes, que uno es el espíritu del hombre y otro es el espíritu de los animales. Uno es el de los hombres, otro es el de los ángeles. Entonces, hay cuerpos en el cielo, hay cuerpos en la tierra. Ellos tienen un cuerpo, ellos tienen una forma que no necesariamente es igual a la nuestra, pero ellos son capaces de aparecer en forma humana. En la misma carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 2, la Escritura nos dice lo siguiente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No lo tenemos que olvidar, dice aquí la Escritura. Nosotros tenemos que ser hospitalarios. Han de saber que la Escritura nos anima a ser hospitalarios, pero principalmente a los líderes. Toda persona que sea líder en la iglesia, una de las características de un líder es que sea hospitalario. Es verdaderamente lamentable, triste, doloroso, bueno, por lo menos para mí. Me he encontrado con algunas personas que han llegado a tener cierta posición de liderazgo en la iglesia y que deben ser, ay, recibir a esta hermana, uy, no, o recibir a este hermano, ay,
Ay, no, es que venir, ay, es que escucharlos, ay, es que, qué cosa tan, a mí me da mucha tristeza. Y he escuchado a algunos pocos decir eso, y es triste, es lamentable, y es contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que un líder, y principalmente un pastor, una característica es ser hospitalario, recibir, que te reciba en su casa de buena gana, no así como, oh, ya llegó este. No, eso de ninguna manera es propio de una persona líder de una iglesia y menos del pastor. El pastor es el que menos tiene que ser cara de fuchi cuando lo vienen a visitar a su casa. Siempre que tiene que recibirlos de buena gana. No estamos ahorita para hablar ahorita de las características de los obispos, pastores, ancianos, etcétera, diáconos, pero aquí la carta a los hebreos nos dice que no tenemos que olvidar la hospitalidad. ¿Por qué? Porque sin saberlo, se pueden hospedar ángeles. Le damos gracias a Dios porque muchos hemos tenido la bendición de hospedar a hermanos de este país, de otras ciudades, de otros estados y también a hermanos que vienen de otros países. Y es un gozo, créanme. Y me alegra saber que hermanos, hermanas están ávidos, están dispuestos a decir, hermano, a ver cuándo viene otra vez algún hermanito, alguna hermanita a visitarnos, ¿verdad? Es una causa de gozo el hospedar, el recibir. Y, y se ve como algo valioso, como alguien valioso el hospedar a un ángel. Porque son seres especiales para Dios y deben ser seres especiales para nosotros. Por supuesto que el Señor nos muestra en la Escritura, estamos hablando de que ¿qué? De que los ángeles pueden tomar forma humana. Y tenemos varios ejemplos. Les voy a dar dos rápido. En la mañana di uno, pero en la tarde ustedes tienen la bendición que luego les doy doble porción. Tenemos un ejemplo. El Señor Jesucristo fue enviado junto con dos ángeles para llevar a cabo una misión. Hablar a Abraham y decirle que la tierra en la cual vivía su sobrino Lot iba a ser destruida. En el libro de Génesis encontramos eso. Entonces viene el Señor Jesús junto con dos ángeles y Jesús habla con Abraham. Posteriormente el Señor Jesús se retira y ahí Abraham le hace una barbacoa, ¿verdad? Al Señor Jesús y a los ángeles. Entonces los ángeles no solamente pueden tomar forma humana, sino también pueden comer. Qué cosa tan hermosa. Entonces, ay, comen, sí, también comen. ¿Qué pasa después de que comen? No sé, pero de que comen, comen. Y a lo mejor lo que a ti y a mí nos pasa después de comer no les pasa a ellos. Y yo creo que tampoco engordan. Y eso es bueno, ¿verdad? Has de saber que cuando estemos en el cielo también vamos a tener la bendición de que vamos a comer y no vamos a engordar. No se nos va a subir el azúcar ni el colesterol. Qué cosa tan hermosa. Y si hay helado no nos va a doler la garganta. Pero ahorita no estamos para hablar de eso. Otra ocasión tenemos, por ejemplo, vienen unas mujeres hermosas, porque las mujeres como son madrugadoras y trabajadoras. Y mira que, aunque no estamos para hablar ahorita de ese tema, el ser una persona fiel tiene bendiciones. No estoy ahorita para hablar de la fidelidad, pero pues ya de pasada. La fidelidad tiene bendición. ¿Quién tuvo la bendición de ver por primera vez al Señor Jesucristo? No fueron los 12, fueron las mujeres. ¿Por qué? Porque fueron fieles. Porque estuvieron ahí. Entonces, otra cosa que he aprendido, aunque no estamos en ese tema, es que el que está ahí recibe bendición, el que no está, no recibe bendición. Entonces, el estar, el participar, te permite recibir bendición. El que tú no estés en un lugar, el que tú no participes, hace que pierdas la bendición. Y no es que Dios no te la quiera dar, es que no fuiste, no estuviste, no recibiste la bendición simple y sencillamente por no estar, por no participar. La participación, la fidelidad tiene bendiciones. Y entonces estas mujeres
Estas mujeres llegan al sepulcro y ese sepulcro está vacío. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ya había resucitado y Él salió sin ayuda de nada ni de nadie. Pero las mujeres era necesario que supieran que ese sepulcro estaba vacío y los discípulos era necesario que supieran que el sepulcro estaba vacío. ¿Y cómo iban a saber que el sepulcro ya estaba vacío? Pues alguien tenía que mover la roca. ¿Y quién movió esa roca? Un ángel. Entonces los ángeles son poderosos, porque mientras que varios guardias romanos tuvieron que mover esa roca, para mover la roca solamente un ángel fue suficiente. Entonces los ángeles son seres bien fuertes, bien poderosos. Tenemos en el Antiguo Testamento ángeles ahí enfrentándose con algunos santos. Y otra cosa que tenemos que saber es que los ángeles, como lo mencioné hace un momento, fueron creados todos de manera simultánea. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Un poquito más adelante voy a retomar este versículo, pero en este momento quisiera que tú supieras que hay diferentes tipos de espíritus. Dentro de los ángeles hay jerarquías, hay orden, ¿sí? Ya que hay tronos, poderes, principados o autoridades. Y hay diferentes tipos de ángeles y todos ellos fueron creados por Dios Padre, por el Señor Jesucristo. Estos seres, a diferencia de nosotros, no se pueden reproducir. No hay como tal un ángel hembra y un ángel macho, y entonces tienen una relación y tienen angelitos. No, eso no funciona con los ángeles. No hay tal cosa. ¿Cómo sabemos eso? Porque nuestro Señor Jesucristo es el que nos deja saber esto. Lo encontramos en el Evangelio según Mateo, Mateo 22, versículos 28 al 30. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ya me metí en problema con un terror, ¿ya? No sé como los ángeles que puede desaparecer este hueso. Bueno, los ángeles, mira nomás. Hay ángeles que están en el cielo, pero también hay ángeles caídos, ¿verdad? Pero hay ángeles echados fuera de la presencia de Dios. Se les dice caídos no porque se resbalaron, sino porque cayeron de la presencia de Dios, porque están fuera de la presencia de Dios. No te confundas. No hay una referencia bíblica que nos diga que se mueren, tampoco que se hacen más grandes o más pequeños, que se hacen más jóvenes o más viejos, que se desgasten o que decaigan. Cada ángel es una creación directa de Dios y está en una relación personal inmediata con su creador. En el Antiguo Testamento hay aproximadamente 108 referencias a los ángeles y en el Nuevo Testamento alrededor de 165 referencias. Fíjate. En suma, entonces, tenemos más de 270 referencias a los ángeles en toda la Biblia.
Se habla mucho de los ángeles, se habla también mucho del dinero. Entonces, no hay duda de que los ángeles existen. La Biblia no niega la existencia de ángeles, la Biblia no niega la existencia de demonios, la Biblia no niega la existencia de brujas, brujos, hechiceros. Todas esas cosas la Biblia no las niega, al contrario, dice que son, que existen, que ahí están. Pero también la Biblia nos advierte y nos dice que nosotros no debemos ser hechiceros, ni brujos, y para la Biblia no hay ni brujas blancas y brujas negras. La bruja es bruja. Y se acabó. Adivinos. Y nos dice no solo que no seamos, sino que tampoco hay que consultarnos. Entonces estamos en una temporada muy terrible porque en este tiempo todo el mundo, sobre todo los niños, qué terrible y qué triste, que son creados a imagen y semejanza de Dios y que los padres permitan, pues más los vistan de bruja, de demonio, de puras barbaridades. Cuando el Señor nos dice que eso es algo detestable para Él, cuando Dios nos dice que nos tenemos que vestir de Cristo, y muchas personas, y lamentablemente aún cristianos, visten a sus hijos de toda esa bola de cosas detestables y aborrecibles para Dios. Nosotros como cristianos de ninguna manera nos tenemos que buscar vestir ni del diablo ni de sus canchanchanes, sino tenemos que procurar vestirnos de Dios, de Dios. Entonces, los ángeles fueron creados con el propósito de prestar servicio a Dios. Los ángeles son seres inteligentes. Los ángeles son seres que tienen emociones. Encontramos varias citas, y no las voy a dar en este momento, porque no es la idea hacer este estudio extensivo, sino solamente un panorama general. La Biblia nos dice que los ángeles se regocijan. Por ejemplo, se regocijaron en la creación. La Escritura también nos dice que los ángeles se regocijan o se alegran o se gozan cuando un pecador viene al arrepentimiento y reconoce a Cristo como su Salvador. Y es más, no solamente se regocijan, sino que sacan el ponche y hacen pachanga en el cielo. Bueno, no dice que haya ponche, pero sí dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Y quién está haciendo la gran pachanga? Los ángeles. Los ángeles. Y yo creo que no solo los ángeles, también todos aquellos seres humanos que ya están en la presencia de Dios. Entonces, ellos están ahí para prestar un servicio a Dios. Y debemos tener cuidado, y la semana pasada lo comenté, y es algo que hemos comentado en más de una ocasión en la iglesia, la importancia de tener nosotros una fe que no sea una fe diabólica. ¿Se recuerdan? Ahora que estamos hablando de los ángeles, es importante diferenciar entre los ángeles que sirven a Dios y los demonios. Hay dos diferencias básicas y por eso hacemos mucho énfasis. Bueno, de mi parte hago mucho énfasis en eso. ¿Sabes qué? Que los ángeles creen en Dios, los demonios también. Los ángeles conocen a Dios, los demonios también lo conocen. Los ángeles tienen temor de Dios, los demonios tienen temor de Dios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los ángeles sirven a Dios, lo obedecen y le adoran. ¿Por qué tanto énfasis en que los niños canten a Dios? ¿Por qué tanto énfasis en que los jóvenes canten a Dios? ¿Por qué tanto énfasis en que los adultos cantemos a Dios? Porque si no, nuestra fe sería muy parecida a los de los demonios, que conocen a Dios, pero no le adoran. Por eso tenemos nosotros que animarnos a nosotros mismos y animar a nuestros niños a que le canten a Dios, porque si no su fe va a ser muy similar a los de los demonios. Y la otra cosa que los demonios no hacen es obedecer. Porque muchas veces decimos que los niños sean obedientes, que los jóvenes sean obedientes, que los adultos seamos obedientes. Porque si no, igual nuestra fe sería diabólica. Porque lo conocen, le temen, pero no le obedecen. Entonces, para que nuestra fe no sea diabólica, sino una fe
santa, tenemos que ser obedientes y adorar a Dios en todo momento. Los ángeles no solamente se pueden tomar forma humana, sino que también pueden hablar. Encontramos esto en Gálatas capítulo 1. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Entonces los ángeles pueden hablar. ¿Te recuerdas hace un momento? Comentamos que un ángel puede venir a visitarte. Ay, qué hermoso y qué maravilloso. Pero resulta que un ángel también te puede venir a predicar. Y no solamente a ti, a tu casa. Puedes estar en una llamada iglesia predicando. Y predicando un evangelio. Pero no el evangelio del Señor Jesucristo. No el evangelio del Señor Jesucristo que dice, bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que lloran. Sino un evangelio, por ejemplo, como el evangelio de la prosperidad. Que si tú vienes aquí vas a tener mucho dinero, vas a tener mucha salud, nunca vas a tener problemas, nunca te vas a enfermar, salud. Que es una de las cosas que el Señor reclama mucho a los falsos profetas. Dice, ustedes no estuvieron en mi consejo, ustedes hablaron y yo nunca les dije que hablaran. ¿Y qué es lo que Isaías, Ezequiel, Jeremías reprochan al pueblo de Israel? Que al pueblo de Israel, igual que a las personas de 2018 en México y en muchas partes del mundo, les gusta que les digan cosas bonitas, cosas dulces, halagos, que me va a ir bien, que voy a estar muy rico. Eso es lo que a la gente le gusta escuchar, que no me voy a enfermar y que si estoy enfermo me voy a sanar. Pero tenemos que recordar que el propósito de Dios para nosotros y para nuestra vida no necesariamente es que tengamos dinero, sino que tengamos riquezas en el cielo. No necesariamente que tengamos salud física, sino que Él nos ha sanado de todos nuestros pecados. No necesariamente que vamos a recibir una herencia y que vamos a ser millonarios en este mundo, sino que somos herederos con Cristo y coherederos con Él de un reino que es superior a este. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Y no es todo para este mundo, aunque aquí tenemos una probadita. Y no estoy diciendo que los cristianos siempre van a sufrir, pero tampoco podemos decir que siempre van a gozar, porque eso no es cierto. También es importante saber que no solamente se pueden presentar en una forma humana, sino que en la misma Biblia, por ejemplo en Daniel, en una visión increíble que él ve, los vemos con 6 alas, ¿verdad? Con 6 alas. También, según vemos en Marcos y en Judas, que tienen una morada especial en el cielo, en los cielos. También has de saber que hay 3 cielos. Un cielo es el que nosotros salimos en la mañana y volteamos y un poquito de smog, un poquito de niebla. Ese es el cielo, ¿verdad? El primer cielo. El segundo cielo es al que le llamamos el universo, ¿no? Allá, el cielo, el cielote. Tenemos el cielito lindo, ¿verdad? Que está aquí en México, lindo y querido, pero también tenemos el cielote, ¿no? Que está allá donde están las estrellas. Pero tenemos el tercer cielo. Ese tercer cielo es el lugar de habitación de nuestro Dios. El tercer cielo. Y es de saber que los ángeles pueden estar en cualquiera de los 3 cielos. Ellos tienen esa capacidad. Por eso te dije, son superiores a nosotros en mucho. En eso también. Aquí ya brincamos de gusto con que ya un cuento llegó a la luna. Y los ángeles se van a Marte y a Venus y a otra galaxia, van y vuelven. A gusto, ¿no? Esa capacidad tienen los ángeles. Y no solamente de ir a ese cielo, sino aún al tercer cielo. Cosa que ni Iron Man puede hacer. ¿Verdad? Cuando hay que se ponga su mega traje. No lo hace. Los ángeles son incontables.
Vamos a dar dos referencias. ¿Cuántos ángeles hay? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Daniel y Apocalipsis. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Apocalipsis 5:11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Tú sabes cuánto es 1.000.000, ¿no? Ahora imagínate millones de millones. Échale ceros más ceros a todos los ceros y eso. Esos son. ¿Cuántos ángeles hay? Pues lo suficientes como para hacer todo lo que a Dios se le antoje. No más. Y también sabemos que no hay ángeles holgazanes. Has de saber que uno de los últimos champús antes de que lleguemos a la presencia del Señor es que la holgazanería nos la va a quitar. Nos va a quitar la flojera. Ay, es que no. Antes de entrar allá al tercer cielo, tu champú y vas a estar, mira, de lujo. ¿Sabes cómo vas a estar? Como el Señor Jesús. Así de perfecto. Para que puedas ahora sí entrar al cielo. Así al cielo. Pero como estos seres son más poderosos que los hombres, mucho más poderosos que los hombres deben recurrir a Dios para poder tratar con ellos. La escritura nos dice en Judas y en Pedro que debemos tener cuidado de no ofenderlos. Has de saber que mi familia es de pueblo y ahí en el pueblo, ahí en el Rancho Grande y también ahí en el barrio, una de las cosas que te decían es, si se te aparece un espíritu, échale un refresco, ¿no? Una refrescada, de Sprite o de Coca-Cola o de lo que quieras, pero échale un refresco, ¿no? Entonces, no le necesito explicar lo del refresco, ¿eh? Bueno. Pero cuando vengo a la Biblia me encuentro con que Dios nos dice que eso no debe hacerse. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no maldigas a un ángel, no ofendas a un ángel, porque si tú lo haces, entonces te estás comportando como un animal irracional. No sabes con quién te metes. Eso lo dice la Biblia. Judas y Pedro lo dicen. No un apóstol, dos te lo dicen. ¿Por qué lo dirán? Porque seguramente eso que decían ahí en Santo Tomás Apipilhuasco y aquí en Ixtapaluca, seguramente también lo decían ahí en Israel, cuando se les aparecían. Entonces, Pedro les dice, hey, tranquilos, cuidados, o sea, entiendan, échenle cerebro, son seres muchísimo más poderosos y grandes que nosotros, no podemos ofenderlos. Hay una película que está muy hermosa, ¿verdad? Se llama Cuarto de Guerra. Pero de pronto salen con un vacilón. Sale una mujer ahí y dice, a ver, Satanás, y que ya. Le falló a mi hermano al que hizo esa película, ¿verdad? En el guión, hermano, eso no se pone, eso no se hace. Todo lo de la oración estaba bien. Ahí fue donde ya se chamuscó. Pero bueno, el hermano igual que yo, tampoco le des, pues, yo como no hago una película, pues qué fácil es criticarlo, ¿verdad? Si aquí vengo y predico media hora y me equivoco, pues ahora imagínate, es igual. Todos tenemos alguna falla en nuestra teología, ¿verdad? Algo nos falla, algo nos duele. Bueno, ahí le falló eso. Pero a otros nos fallan otras cosas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos fallas. Y entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Para aprender. Para aprender que hay cosas que no se deben hacer. Para aprender que hay cosas que se tienen que dejar de hacer. Entonces, siempre que yo, bueno, espero en Dios que no, ¿verdad? Porque si no, yo creo que los pelos no se me paran, se me hacen chinos, ¿verdad? A los chinos se les paran los pelos y a mí se me hacen chinos. Nada más de ver a un semejante ángel, espíritu, poderosísimo.
Nada. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tengo que hacer si acaso tuviera yo un encuentro cercano del cuarto tipo? Dice el Señor, ora, humíllate a mí, recurre a mí. Dice la Escritura, humíllense y el diablo huirá de ustedes. Humíllense. Al momento de contender no tenemos en realidad que contender con Él, sino recurrir al Señor. Es más, la Escritura nos dice, yo bueno, ya que lo tengo aquí, dice, ni siquiera el arcángel Miguel, no se los iba a decir, pero ya se los digo ya que estoy aquí en carrera. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel, que nosotros sabemos que es el jefazo de jefazos, el jefe de jefes, y él sí puede cantar esa, soy el jefe de jefes, señores, de los ángeles. Se atrevió a decir una ofensa en contra del diablo, sino que le dijo, que el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel, que puede ir y venir al tercer cielo y y le dice que el Señor, y tú vas a salir y vas a decir, a ver, o sea, hello, que el Señor te reprenda. Entonces, pedimos ayuda a Dios. Ojalá que nunca tengan necesidad de hacer eso, pero si acaso, y miren que aquí en la iglesia ha pasado, han venido personas conmigo y me dicen, hermano, que tengo esta situación. Hermana, póngase a orar, póngase de rodillas, pídale ayuda a Dios. ¿Y sabes qué ha pasado? Pasa exactamente lo que la Biblia dice. Él huye. Lo más que estás cerca de Dios, lo más que dice, pues aquí no tengo nada que hacer. Efesios capítulo 6. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Ándale. Hay una lucha espiritual y debemos estar conscientes de eso. Nuestra lucha no es contra el hermano, contra la hermana que me hace cara de fuchi, no, porque posiblemente el que le está ahí animando a que te haga cara de fuchi es alguien cuyo nombre no vamos a mencionar. Pero ahí está. Y entonces, como comentábamos hace un momentito, en Los Ángeles hay rangos, hay organizaciones. El propósito de la Biblia no es decirnos todo sobre los ángeles. Es más, ni siquiera cubre todo respecto de Dios, solamente es una pequeña probadita de lo que es Dios, porque Dios es eterno, Dios es grandísimo, Dios es enorme. La Biblia no es todo sobre Dios, solamente es un poquitito. Y sobre los ángeles es muchísimo menos, es casi nada. Pero en fin, hay tronos, hay dominios, principados, poderes, autoridades. Sabemos por la Biblia que hay querubines, que hay serafines y que hay criaturas vivientes, eso se les dice. Y algunos de ellos tienen nombre: Lucifer, Miguel, Gabriel, ¿verdad? Y en general, en el hebreo, los nombres que terminaban en él tienen que ver con Dios: Gabriel, Miguel, Natanael, Gamaliel, ¿verdad? Andreel, Ricardel. Sí, porque a mí no había así como que, ¿qué? ¿Yo qué? Emanuel. En las Escrituras se les ve como espectadores en eventos muy especiales. Ellos sirven a Dios y cumplen las órdenes de Dios. Y ellos, por ejemplo, los vemos sirviendo a Dios en un momento tremendo de humillación, cuando se hizo hombre, ¿verdad? Ahí están los ángeles. Posteriormente, cuando es tentado, la Escritura dice que vienen los ángeles y le sirvieron. Vienen a ayudar a sus discípulos para quitar la piedra. Los ángeles hacen y están ahí sirviendo a Dios una y otra vez. ¿Y por qué hablar tanto de los ángeles?
Hemos visto algunas cosas de las cuales, no todas, porque ya les dije cuántas referencias hay de los ángeles en la Biblia, ¿sale? Vemos algunas cosas de lo que dice la Biblia respecto de los ángeles. Pero también tenemos que saber que el momento en el que esta carta fue escrita, el pueblo judío tenía una visión un poco diferente y aún al día de hoy la sigue teniendo respecto de los ángeles. Y su visión y su perspectiva de los ángeles es desviada de la Biblia. ¿Por qué? Porque había mucho de los sentimientos y de las ideas de los rabinos puestos ahí. Tradiciones que no eran la palabra de Dios, sino simplemente tradiciones, ideas. Entonces, este escritor le interesa aclarar el punto de vista de la Biblia respecto de los ángeles. Mira, la escritura nos dice, por ejemplo, en Génesis 1. Génesis 1:25. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Para los judíos, por ejemplo, cuando la Biblia dice, bueno, para ellos sería la Torá, cuando en la Torá se dice que, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, estaba con los ángeles, y entonces él y los ángeles estuvieron ahí charlando, y entonces los hombres fuimos hechos a imagen y semejanza de los ángeles y de Dios. Eso es lo que los judíos creen. Nosotros en esta iglesia y en muchas iglesias cristianas, no digo que en todas, pero yo que desearía que sí, pero no. Nosotros aquí creemos que Dios es tres personas, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que hay una Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero nosotros inferimos por todo lo que nos dice la Biblia que Dios es tres personas. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un Dios. Es una cosa que nuestra pequeña cabeza no lo puede entender. Pero bueno, pues si Dios se hizo hombre, pues eso tampoco lo puedo entender. ¿Cómo puede ser semejante cosa? Bueno, pues cuando entiendas por qué Dios, ese Dios creador se hizo hombre, bueno, pues entonces ya tendrás así como que una pequeña idea de cómo pueden ser tres personas y un solo Dios. Así es. Nosotros creemos que cuando la Biblia dice que, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia ahí habla en plural. Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está hablando Dios con los ángeles. Eso es lo que en esta iglesia creemos y enseñamos. También los judíos creían, por supuesto, ellos creían que eran instrumentos para llevar la palabra de Dios al mundo. Ellos creían, ¿por qué estoy diciendo creían? Porque estoy diciendo el momento en el que la carta fue escrita, que hacían la voluntad de Dios en la tierra y en el universo, que eran criaturas etéreas, es decir, impalpables, incorpóreas, hechas de una sustancia ardiente, algo así como la luz, como chispitas de luz. Bueno, eso es lo que ellos creían. Que los ángeles fueron creados, que los ángeles no podían comer ni beber. También creyeron que los ángeles no podían tener hijitos angelitos. Creían que los ángeles eran el consejo de Dios. Creyeron también que los ángeles se oponían a la creación de los hombres, por eso es que muchos ángeles fueron destruidos. Esas son creencias judías, no es lo que dice la Biblia. Ellos creían, los judíos creían o creen todavía que algunos ángeles se opusieron a que la ley fue dada a Moisés. Y entonces atacaron a Moisés en su camino al monte Sinaí.
También ellos creían que había 7 ángeles que siempre estaban en la presencia de Dios, entre ellos Rafael, Uriel, Daniel, Gabriel y Miguel. Pero también hay otras creencias judías respecto de los ángeles. Ellos creían que había 200 ángeles que controlaban el movimiento de las estrellas, de los planetas, de la Tierra. Ellos creían que había un ángel especial que controlaba los días, los meses, los años, algo así como que el ángel del calendario. Ellos creían que había un ángel poderoso que cuidaba los mares. Creían que había ángeles para la lluvia, un ángel para la lluvia, para la nieve, ángel para el rocío, un ángel para los truenos, así como el Thor, ¿verdad? Ellos creían que había un Thor ahí, un ángel Thor para los truenos. También creían que habían ángeles dedicados a anotar todo lo que tú decías, precisamente para el día del juicio, y lo que hacías, ahí estaba anotado. Ellos creían que eran seres muy elevados en el universo y con esto de fondo, ya ustedes ahora tienen una idea, más o menos, respecto de lo que dice la Biblia y lo que los judíos creían y algunos de ellos todavía creen. ¿Y por qué hablar de esto? Porque para los judíos, en la mente del judío, los ángeles estaban muy exaltados. Estaban muy exaltados. Entonces, miren, vamos a ver una perspectiva de los judíos, de un judío común, ¿saben? No todos los judíos, igual que pasa en esta iglesia, no todos los judíos eran maestros, igual aquí. No todos lo sabemos todo. Muchos venimos, nos sentamos cada domingo a aprender. Yo también vengo y aprendo de otros, y ustedes aprenden de otros y de mí. Todos estamos para aprender, y había algunos que, aunque eran creyentes amorosos de Dios y fervorosos, no necesariamente lo sabían todo a detalle, y su conocimiento era según la tradición y según la ley. Y aquí tenemos a un hombre creyente, recién convertido, amoroso de Dios, fervoroso de Dios, capaz de dar su vida por el evangelio. Ese hombre se llama Esteban, y mira lo que pasa con Esteban. Viene aquí y habla esto al pueblo de Israel. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles, no la han obedecido. ¿Te das cuenta cómo los ángeles tienen un lugar muy especial en la mente de todo judío? Porque para el judío, el pueblo de Israel recibió la ley por los ángeles. Y entonces aquí está acusando a Israel de no estar obedeciendo esa ley que Dios dio por medio de los ángeles. Pero no solamente Esteban. El apóstol Pablo también menciona esto en la carta a los Gálatas. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Entonces, ¿qué tal? Ahí tenemos una mediación angelical. Los ángeles entonces eran siervos que servían intermediarios entre Dios y los hombres. Entonces, algunos creían a tal grado en los ángeles que adoraban a los ángeles. Y es más, al día de hoy todavía los adoran. Esto se convirtió en una herejía. Eso es una herejía llamado gnosticismo. Comienza con la letra G, G-N-O, gnosticismo. Los gnósticos creen en los ángeles. Los gnósticos adoran a los ángeles. Y entonces esto es grave y es riesgoso. ¿Por qué? Porque el gnosticismo hace que se reduzca
a la persona de Jesús al nivel de un ángel. Que se le trate como un ángel. De la misma manera que muchos cuando les preguntas, pues, ¿quién es Jesús? Bueno, pues, igual que un ángel, un maestro, un profeta, pero no se le reconoce como quien nosotros le reconocemos, el Hijo de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmes unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Y aquí el punto que es interesante es adoración a los ángeles, ¿te das cuenta? Adoración a los ángeles. Por eso dicen, no dejen que se les prive de la realidad. ¿Qué realidad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador. Y entonces hay algunas personas dentro del pueblo judío que ¿qué es lo que hacen? No reconocen a Jesucristo como Señor, sino lo ven como cualquier otro personaje, como cualquier ángel. Y entonces, ¿qué es lo que muchos en el pueblo judío hacen? Adoran a los ángeles. Adoran a los ángeles. Entonces, está tremendo, está tremendo. Por eso es que al escritor de esta carta le interesa, y a mí me interesa, que ustedes dicen, ¿por qué toda esta introducción? Para que entendamos cuál es el propósito del escritor al escribir y al mencionar a los ángeles. Los ángeles para el pueblo judío eran seres a los cuales inclusive llegaron a adorar. Y Pablo quiere evitar que no solo a los judíos, sino las personas gentiles y de otros lugares sean contaminados con esta herejía de la adoración a los ángeles. Cuando yo era pequeño, inclusive hasta se me enseñó a hacer una oración a los ángeles. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me des. ¿Qué es eso? Cuando yo vengo a la Biblia se me enseña que yo no tengo que orar a ningún ángel, ni pedirle a ningún ángel, ni a ninguna otra persona. No le puedo pedir ni a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, ni a un ángel. Le tengo que pedir directamente a Dios el Padre, únicamente a Dios el Padre. Y tengo que adorar únicamente a Dios. Y sí tengo un mediador, se llama Cristo Jesús. Pero no hay otro, no hay otro. Entonces, ahora este escritor lo que tiene que hacer es ir al Antiguo Testamento, porque tú a un judío no le puedes decir, oye, es que Pablo dice tal cosa o Pedro dice tal cosa, porque un judío dice, bueno, ¿y quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? O sea, si no reconocen a Cristo, menos a Pablo ni a Pedro. Entonces, ¿de quién hay que hablarles? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, por lo cual este escritor cita el Antiguo Testamento con unas pequeñas variaciones. ¿Cuáles son estas pequeñas variaciones? Cuando el escritor de la carta a los Hebreos escribe esta epístola, ya existía un libro llamado la Septuaginta. Se llama la Septuaginta porque se reunieron 70 personas, de ahí viene la palabra septua, de 70. La Septuaginta se reunieron 70 personas, judíos, que conocían el griego, y como había muchos judíos que su lengua ya no era el hebreo, sino el griego, les interesaba mantener su religión a sus hijos y a los descendientes que hablaban ¿qué? Griego. Por eso es que se escribe la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción de estos 70 hombres para dar a conocer la religión judía a los judíos que hablan griego. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el escritor de la carta a los Hebreos cita algo del Antiguo Testamento, lo cita de la Septuaginta. Bueno, este es un breve comentario
y va a lo siguiente. Algunas personas dicen que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo. No obstante, si nosotros vemos las cartas de Pablo, Pablo no cita la Septuaginta. Él no hace referencia a la Septuaginta. Y esta traducción es como ahora que ustedes saben que tenemos distintas traducciones, que NBI, que la traducción del lenguaje actual, que Reina Valera y etcétera. Pablo no usaba la Septuaginta. Es algo así como decir que Martín no usa Reina Valera, sino que normalmente usa Nueva Versión Internacional. Es algo así lo que hacía Pablo. Pablo no citaba esa versión. ¿De acuerdo? Entonces, dado que Pablo cita la Septuaginta y Pablo normalmente al principio de sus cartas pone su nombre y al final se despide y firma con su nombre, por eso es que no damos por hecho que esta carta fue escrita por Pablo. ¿Esto quién lo dice? Pues los estudiosos de la Biblia, los historiadores, los que saben. Entonces, pues hay que acercarnos a los que saben para saber qué son todas estas cosas. En fin, toda esta sabiduría, toda esta cosa hermosa para transmitir las verdades de Cristo es transmitida a los judíos ¿desde qué? Desde lo que ellos aceptan, creen y conocen, que es que la Torá, el Antiguo Testamento. Y desde su propio pacto, el escritor busca argumentos poderosos para demostrar que Cristo es un mejor mediador, que en Él hay un mejor pacto, que este pacto es nuevo, que la manera de adoración ha cambiado, que la adoración ya no es únicamente en el templo, es más, como lo vimos en nuestra introducción, el templo fue destruido. La adoración ya no es en el templo y entonces cambiamos de la adoración en el templo a la adoración de iglesia. Cambiamos de los sacrificios constantemente a un único sacrificio, de una vez y para siempre. Cambiamos de los antiguos sacerdotes a un único sacerdote. Por eso es que en las iglesias cristianas no hay un sacerdote físico. El sacerdote es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacerdote, Cristo es el sacrificio, Cristo es el nuevo pacto, Cristo es el mediador. Entonces Cristo es superior a todo y a todos. Y yo creo que por hoy vamos a dejar ahí, ya que hicimos un mini resumen de la introducción. Y los esperamos aquí la próxima semana para ahora sí comenzar en 2 semanas, ¿sí? La próxima semana que nos veamos aquí, que no es en 7, sino en 14 días, que algunos dicen 15, sean 14 o sean 15, es domingo, ¿sale? Es domingo, 4 más 7, 11, el 11, domingo 11 de noviembre, aquí los esperamos para continuar aprendiendo de la Biblia. ¿Por qué esto? Bueno, pues ya que lo dije, de una vez me sigo. La próxima semana tenemos una reunión con hermanos de otras iglesias afines a la nuestra para nuestros visitantes. Entonces, no vamos a tener servicio el día 4 de noviembre aquí. Lo vamos a tener junto con otra iglesia y vamos a tener con otras iglesias, porque son varias. Vamos a tener un tiempo de convivencia y no nos vamos a reunir aquí. Pero si gustan acompañarnos, el día 11 de noviembre aquí regresamos. Al final del servicio, si se gustan acercar conmigo y si se animan a acompañarnos, están invitados, los que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Los que no han dado su aportación, colaboración, cooperacha, etc. para asistir, acérquense a mí, porque ya hoy es el día, hoy es el día de dar la participación, cooperación, colaboración, eso, ¿no? Para asistir. Y ya por último, ahora sí vamos a orar para darle gracias a Dios por este mensaje.
Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Te agradecemos por Cristo Jesús, nuestro mediador, nuestro sacerdote, nuestro Señor. Te damos gracias porque estamos aprendiendo que Él es superior a todo. Él es superior a todos. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites entender y saber que de ninguna manera tu Hijo es inferior, sino más bien superior a los ángeles, como lo vamos a ir desarrollando la próxima semana que nos veamos aquí. Y Señor, te damos gracias porque nos animas y nos recuerdas de no adorar a ángeles, de no humillarnos delante de los ángeles, de no servir a los ángeles, sino más bien que ellos están puestos para servirte a ti y que de alguna manera cuando tú así lo determinas, también nos sirven a nosotros, Señor. Bendito y alabado seas eternamente y por siempre, Padre amado. Te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.